Bueno, yo agradezco la invitación, este, porque yo conocí a Julia Arévalo, no tuvimos un vínculo, a lo más que hacíamos era saludarla, y en esa época yo pertenecía al Partido Comunista, cosa que ahora no, aclaro, este, y cuando nos reuníamos, la agrupación de secundaria en el local de la calle Sierra, ella estaba. Y además era el año 70, cuando la intervención de secundaria, así que yo iba mucho a reuniones y la veíamos siempre. Y yo le decía a Graciela antes de empezar que yo ya la veía como un personaje histórico, digo, como una personalidad a la cual uno no se acercaba fácilmente. Era una mujer austera, adusta, no era de tomar la iniciativa para una conversación, por ejemplo, y uno se sentía, yo me sentí un poco juzgada como medio frívola, porque al lado de esa mujer con ese aspecto de, así de seriedad, de modestia, muy severa en su vestimenta, pero tengo un recuerdo de ella, evidentemente, y además es una personalidad descollante y una luchadora es emblemática, una mujer que luchó toda su vida. Como decía Graciela, comenzó a trabajar desde muy pequeña, no pudo terminar ni siquiera la escuela primaria, pero era una mujer con un interés enorme, un interés intelectual enorme. Y yo voy a contar acá un relato de la memoria familiar que siempre me gustó y que escucho desde chica. La esposa de un primo de mi madre contaba con admiración, aunque ella no era comunista, ni sé de qué orientación política tenía, pero contaba que su abuelo la llevaba a veces a la fábrica donde trabajaba, es una fábrica de cigarros, no sé cuál de las que trabajó Julia, que trabajó en más de una, y ella ya era una mujer grande, una maestra jubilada, nunca olvidó la impresión que le causó de niña Julia Arévalo. Una porque parece ser que era muy hermosa y tenía ojos preciosos, pero lo que la impresionó y que es lo que a mí me emociona cuando lo recuerdo, lo cuento, es que Julia trabajaba armando los cigarros y siempre tenía un libro abierto adelante. Ese es el recuerdo de esta persona de mi familia, de cuando ella era chica y impresionada por eh, que la persona estaba trabajando y leyendo un libro al mismo tiempo. Y eso es algo que la acompañó toda su vida, su ansia por estudiar, por leer, por instruirse y por seguir adelante, con un interés cultural enorme. Dicen que se escapaba para ir al cine y al teatro entre medio de reuniones. Y cuando viajaba, ella llevaba un cuaderno de viaje, una especie de diario de viaje donde anotaba todas las informaciones que recogían los viajes. Tenía cuadernos con los viajes que hizo a China, con los viajes que hizo a la URSS, a Cuba, etcétera, donde recopilaba información una enorme cantidad de información muy detallada, información económica, información histórica, información geográfica, social, etcétera. Es decir, que era una mujer con un interés intelectual enorme y además una militante permanente. Digo, desde que empezó a trabajar, ella se unió a las luchas de los obreras a través de movilizaciones, de huelgas, etc. Eh, Alba Roballo, cuando murió Julia Arévalo, escribió en La Hora un artículo y allí
Alba Roballo relata su propio recuerdo de chica, de niña, parece, o de adolescente, que ella estaba en un colegio católico acá en Montevideo y se escapó del colegio, cuenta Alba Roballo, para ir a ver el 1 de Mayo, que era una pequeña manifestación, y ella recuerda ahí que la encabezaba Julia Arévalo con una gigantesca bandera roja, y recuerda a esa mujer más bien pequeña, tipo criolla, con la enorme bandera roja. Y ese recuerdo de Alba Roballo también es muy significativo, porque Alba Roballo también fue una mujer, una gran luchadora y una mujer con una gran actividad política. Y en Julia Arévalo además se conjuga la condición femenina con la condición política, algo que hoy día parece ser contradictorio. Entonces, hay una mirada de género, que yo no comparto, aclaro, donde si se plantean temas supuestamente femeninos, tiene una posición patriarcal. Julia Arévalo, que fue una luchadora, una mujer que llegó hasta el Senado, que tuvo posiciones, digamos, destacadas en la sociedad, sin embargo, hacía crochet, cocinaba, o cuidaba a los hijos, tuvo 6 hijos, uno tras de otro. No hay una contradicción entre ser una luchadora y ser madre, cosa que si recordamos a Juana Zurduy, que hasta parió en medio de una batalla, es evidente. Y Julia Arévalo tuvo 6 hijos, el último murió de bebé antes de cumplir el mes, y el nombre del niño era Liberto, lo cual es bastante simbólico también. Es decir, que fue una mujer que luchó toda su vida, y eso está clarísimo, y además que convirtió en centro de su vida la lucha política y social. Hace unos cuantos años, haciendo una pequeña investigación para un artículo en el Popular Semanario, yo encontré en El Socialista esta nota, era sobre la influencia de la Revolución Rusa en la prensa, a través de la prensa uruguaya. Y en El Socialista encuentro esta nota que me ha provocado algunos problemas porque contradice el relato oficial del partido. Hay una nota en El Socialista del 19 de enero de 1918 sobre una conferencia acerca de la Revolución Rusa promovida por una agrupación Rusia Libre, o sea, una organización de solidaridad que se había formado después de la Revolución. Y reunió, dice, en el estrado del Club Internacional, al socialista Eugenio Gómez, que habló 1 hora y media, al ciudadano Pampín, que no sé quién es, y a la joven ácrata Julia Arévalo. Yo, que hice un discurso, que dice el socialista, una imagen marítima cuyos elementos fueron una muralla y las olas rugientes de la mar bravía, porque Julia era una gran oradora además. Es decir que yo a partir de eso tengo la idea de que Julia tuvo un origen anarquista vinculado a La Batalla. La Batalla es un precioso diario, es decir, dirigido por María Collazo, también una mujer excepcional, y que fue de los grupos de los anarquistas que a través de la solidaridad con la Revolución Rusa llegó a hacer un cambio en sus posiciones, acercarse al Partido Socialista, y termina siendo de las fundadoras del Partido Comunista en una asamblea del Partido Socialista en el año 2021, donde se discuten las 21 condiciones de la Tercera Internacional, y la mayoría del partido decide adherir a las 21 condiciones, y Julia Arévalo es el carné, creo que número 2
en ese caso. Esto ha sido, por supuesto, negado por todo el mundo, porque incluso cuando escribí ese artículo para El Popular, el director de ese momento, que era J.J. Martínez, se enojó bastante porque yo decía, había puesto la cita de la joven ácrata Julia Arévalo, y él se enojó. Y yo me peleé con el Tito Martínez, que además venía de la FAU, así que no veo qué es lo que le molestaba tanto de que fuera. Y me decía que ácrata no quería decir anarquista. Yo no creo que haya otra traducción de la palabra. Pero no importa, digo, lo que es notable de eso, para mí era maravilloso, es que a través de la solidaridad con la Revolución Rusa, se produjo un primer acercamiento, un proceso de unidad entre los anarquistas y los socialistas, más allá de que además se seguían diciendo de todo, cada cual en su publicación. Pero esta mujer tan joven, porque estamos hablando de una mujer que tenía en ese momento unos 20 años, menos, era una mujer que tenía sentimientos y una vida como todas las mujeres, y eso también es algo que hay que recordar, porque a veces cuando se habla de personas muy reconocidas socialmente, que han pasado a la historia, por así decir, uno se olvida que esas personas también eran gente, eran seres humanos que tenían sus vidas comunes. Y Julia Arévalo, la militante, la luchadora, supo escribir un poema de amor para Carlos Roche, un poema sencillo y apasionado también, ¿no? Donde dice, mírame, mírame siempre con tus ojos que yo adoro. Es decir, un poema, si se quiere, ingenuo, pero también apasionado, habla de su pasión, que se estremece de pasión, ¿no? Es decir, esa también era Julia Arévalo, la madre de 6 hijos, la mujer que enfrentó la represión, que se fue al interior sí, con su marido porque debía trabajar como inspector de sarna de la Dirección de Veterinaria, y vivió en varios departamentos, en La Valleja, en Río Negro, pero en Paysandú, pero que en esos lugares ella continuó su militancia organizando, en Minas se dedicó a organizar a los picapedreros, en Río Negro participó en las luchas de los obreros del frigorífico Anglo, participó en las luchas campesinas contra la empresa Kasdorf, contra el banco hipotecario que desalojaba a algunos, porque en ese momento las tierras que hoy diríamos eran de colonización eran del banco hipotecario, y allí se produce varios episodios, incluso en Paysandú, una vez ella llevada presa por pública mendicidad, porque estaba pidiendo alimentos para ollas populares de los trabajadores en conflicto. Y la llevaron presa por mendiga. Ella era la secretaria del regional del Partido Comunista de Río Negro y Paysandú, o sea que tenía un cargo de responsabilidad política importante. Y en esa época, con la inspiración de la Revolución Rusa, de la Alianza Obrero-Campesina, etc., había un trabajo muy importante hacia los productores rurales y del campesinado, cosa que después decayó, pero en ese momento era importante, e incluso el partido envió a un compañero a colaborar en eso, y que lo voy a decir porque era un viejo divino que yo quería mucho, y que era don Leopoldo Sala, el padre de Lucía Sala, que lo conocí, obviamente, como un abuelo encantador. Es decir, que era una gran lucha, y en ese contexto, con las luchas del Anglo, con las luchas de la colonia 19 de abril,
se produce la represión terrible contra la colonia de San Javier. Y no yo no voy a hacer el cuento, pero lean el librito de Virginia Martínez sobre San Javier, y hay un relato muy impactante de la represión, que fue incluso discutida en el Parlamento, porque fue muy, muy violenta, y allí mataron, como dijo Graciela, a Julia Escorino, una mujer que también madre de 5 hijos, y cuando la noticia llegó a Paysandú, los hijos de Julia creyeron que había sido Julia Arévalo la muerte. Y en ese episodio en San Javier, Julia recibió una herida de sable, y otros hubo heridos de bala, y cuenta Virginia Martínez que fueron llevados presos sin que se les prestara atención médica, incluso a los heridos. Es decir, que Julia Arévalo vivió circunstancias sumamente duras, sumamente difíciles, y era una mujer de un temple impresionante. En eso no hay duda. Cuando uno lee las intervenciones de ella en la Cámara, por ejemplo, son de una contundencia, de un fervor, ¿no? Que impactan. Ahora, yo creo que un poco tomando el tema que planteaba al final Graciela, el movimiento socialista y el movimiento obrero siempre tomaron en cuenta a la mujer trabajadora, no, obviamente, a la mujer en general. El Día de la Mujer nació como Día de la Mujer Trabajadora, en conmemoración de la masacre de las trabajadoras en Estados Unidos. Y fue tomado por Clara Zetkin y convertido en un día especial, pero era de la mujer trabajadora. Y Julia Arévalo trabajó enormemente en pro de los derechos de la mujer trabajadora. Es decir, que era la que necesitaba sobre todo la protección, ¿no? A mi manera de ver. Por ejemplo, una de las cosas que ella impulsó fue una clínica para la mujer trabajadora en el barrio de Capurro, un barrio obrero, que buscaba la atención sanitaria de las mujeres que no podían acceder a la atención privada o en mejores condiciones. Ella trabajó enormemente en la solidaridad, fue una gran internacionalista, y en torno a la Guerra Civil Española, a la República Española, en el Uruguay se desarrollaron grandes actividades de solidaridad, como los comités de ayuda, donde las mujeres tuvieron un lugar muy particular, porque, por ejemplo, para tejer, hacer ropa de abrigo, enviar ropa, medicamentos y demás para los combatientes en España, y fue famosa la recolección de papel de plomo, por ejemplo, y eso hasta los españoles lo recuerdan, ¿no? Es decir, que se juntaba el papel de plomo de los envases de chocolate y demás, y se iba haciendo una pelota con el papel de plomo para mandar para España. Ella, como diputada y senadora, tuvo una participación muy activa, presentó muchos proyectos de ley, muchos en relación a la situación de la mujer, como por ejemplo la jubilación anticipada, más temprana para la mujer, porque ella reconocía el doble trabajo que tenía la mujer. Ella tuvo un marido que además le permitió desarrollar esa militancia, y a Roche hay que reconocérselo, porque no se lo impidió, no la
no sé si hubiera podido, pero realmente él la apoyó en toda su labor y en toda su militancia. Y de alguna manera también quiero rescatar el término militancia y de estas mujeres como militantes, porque en los años 90 hubo una especie de repudio a la militancia y se hablaba del militantismo como si fuera una especie de enfermedad o de manía o de algo así. Y ella participó mucho en la unión femenina, formó, ayudó a fundar una unión femenina contra la guerra y luego una de solidaridad con los aliados, de solidaridad con la Unión Soviética. Y fue una oradora importante, una gran oradora. Por ejemplo, ella participa en el 1936 en el Ateneo en un homenaje a Baltasar Brum y allí ella llama a la solidaridad con el Frente Popular de España, y además tiene la osadía de, en ese ambiente, hacer una exaltación de Prestes y su lucha en el Brasil. Y en ese año de 1936, ella es detenida y enviada a la cárcel de mujeres, porque tenía abierta una causa todavía en Paysandú. Ella se tuvo que venir para Montevideo de Paysandú porque estaba requerida como una agitadora peligrosa y en la época de Terra, de la dictadura de Terra, por supuesto, ella también se había manifestado en apoyo al intento de revolución encabezado por Basilio Muñoz. Ella estaba requerida y tiene que pasar a la clandestinidad. Y una de sus hijas, la mayor de sus hijas, es presionada por la policía para que diga dónde está la madre. Entonces, ella clandestinamente después vuelve a Montevideo y en 1936 se va a hacer efectivo ese requerimiento y la van a llevar a la cárcel de mujeres por un tiempo. Es decir, que la vida de ella fue una vida plena de actividad, de lucha, de correr peligros, y junto con eso siempre tuvo una actividad creadora. Y hay algo que señala Gerardo Leibner en un artículo muy interesante que publicó en la revista creo que en la Universidad de Cambridge, me olvidé de sacar la referencia. Y que también lo quisiera decir porque es un tema a reflexionar. Si nosotros comparamos el Partido Comunista anterior al 55 y posterior al 55, después del 55 dice Gerardo que hay una masculinización. Y eso es verdad. Es un tema que alguna vez conversamos con él y que es cierto. Y es un tema que Julia se lo cayó, salvo una vez que reclamó que se volvieran a hacer agrupaciones femeninas en el partido. Pero no tuvo suerte. Digo, antes, en el año 45, ella dirigió una revista destinada a las mujeres, Nosotras, que estaba, por supuesto, destinada a las mujeres trabajadoras. No iba a ser una revista para las burguesas, era para las mujeres trabajadoras. Pero esa revista, junto con temas políticos, planteaba, es decir, ofrecía a las mujeres cosas que podían interesar a las mujeres, como por ejemplo recetas de cocina, cosas que a mí me interesan enormemente, y yo compraba el suplemento dominical de Clarín en Buenos Aires para tener las recetas de cocina y el humor de Quino, que era maravilloso. Pero ella en el Parlamento luchó por leyes
que atendían los problemas de las mujeres, pero también es decir, hizo proyectos o apoyó proyectos, y hay grandes discursos de ella en temas de carácter general, como por ejemplo la ley de creación del Instituto Nacional de Colonización, donde ella hizo un discurso impresionante, no solo por el fervor y el entusiasmo y la proclamación de la necesidad de una reforma agraria, cosa que no era única de los comunistas, sino que estaba planteada, por ejemplo, por por los gremios y las famosas misiones pedagógicas que habían puesto sobre la mesa el tema del latifundio y de la reforma agraria. Y ella hace una impresionante intervención en el Parlamento, donde maneja no solamente el programa de partido, sino que maneja datos, cifras, referencias bibliográficas, es decir, muestra su capacidad intelectual, no solamente su fervor de luchadora. Es decir, habla además de los frigoríficos extranjeros, habla de la situación económica nacional, habla de la situación de los campesinos, habla del plan Truman, habla del plan Marshall, del plan Clayton, es decir, tiene una versación realmente impactante en una mujer, en una autodidacta, porque Julia fue una brillante autodidacta. Ella se interesa por ejemplo, proyectos como la caja de seguros de maternidad, pero también se interesa por proyectos de carácter general de apoyo al campesino, al obrero, etc. Fue una gran impulsora de movimientos por la paz, y todo esto que estamos hablando es en los años en que comienza la Guerra Fría, donde ella era una mujer y además una comunista, y recibe muchísimas agresiones, burlas, incluso por sus colegas legisladores. En cuanto al proyecto de colonización, en esa gran intervención parlamentaria de ella plantea un apoyo crítico a ese proyecto, mostrando sus debilidades, sus limitaciones, pero viéndolo como una posibilidad para el desarrollo más justo en el campo, del cual ella tenía además una experiencia familiar, personal, de la suerte del pequeño productor. Y yo quisiera cerrar esto con bueno, además ella escribía en Justicia, por ejemplo, desde la creación de Justicia ella escribía, y muchas veces sus notas tienen ese elemento de entusiasmo, de lucha, que era típico del comienzo de siglo, que lo veíamos, por ejemplo, en La Batalla. A mí me encanta La Batalla, ese impulso un poco romántico de la lucha, ¿no? Ella en el año 21 escribe en Justicia: hemos deslindado posiciones, y hace un artículo y termina diciendo: de pie, camaradas, la chispa de la revolución está encendida. Es decir, era una mujer con una clarísima postura revolucionaria, y además con un apego tan grande a su país, que a pesar de que se le dijo que fuera al exilio, después que su casa fue allanada, sus libros robados y muchas otras cosas, ella se fue a la Argentina, después se fue a Cuba, donde la esposa de Vilma, la esposa de Raúl Castro, le pidió que se quedara,
que además tenían un conocimiento personal, una amistad, fue a la URSS, pero no pudo quedarse, ella volvió al Uruguay, no pudo soportar el exilio. Y ya una mujer de años a esa altura. Y participó en muchas instituciones, organizaciones internacionales, en congresos internacionales, siempre con una oratoria destacada. No pasaba desapercibida la figura de Julia Arévalo y su acción. Y entonces quería cerrar con un par de estrofas del poema de Raúl González Tuñón, un gran poeta argentino, de las vanguardias, del grupo de Boedo y todo, y que escribe esto: salud a ti, hecha de miel y bronce, del Uruguay azul y blanco amada, hermana litoral de tez dorada, Julia Arévalo. Sangre de montoneras jacobinas corre en tu sangre de uruguaya pura, y por lo mismo universal, madura, sangre fraterna. Son las dos primeras estrofas de un largo poema que González Tuñón escribió a Julia Arévalo. Y si vemos esa expresión, sangre de montoneras jacobinas, de alguna manera es lo que Julia Arévalo representó, ese impulso de lucha, esa radicalidad de la lucha, las montoneras y jacobinas, y además plebeya, popular, y eso creo que son elementos a rescatar y también para reflexionar en una mujer que ha sido reconocida y que también es un tema que yo creo que hay que reflexionar, ese que planteaba de Gerardo Leibner, de que no hay un movimiento progresivo, lineal, de la participación de la mujer. Hubo en realidad un retroceso, porque en las épocas anteriores al 55, cuando era la lista 63, hubo muchas mujeres candidatas. Julia Arévalo, pero por ejemplo, Alcira Legazpi fue candidata en el departamento de Flores, como a la Cámara de Diputados. Digo, yo vi el afiche que ella guardaba con una hermosa foto de ella que parecía Mirna Loy, pero quiero decir, en el interior, en el departamento de Flores, el partido iba con una candidata a diputada mujer. Y estas son cosas también para reflexionar. Bueno, yo te agradezco y creo que es importante que los compañeros participen, opinen y pregunten.